Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Gracias por ser fieles y un día más, una cita con nuestro Señor Jesús mediante las citas bíblicas, mediante la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos regalas vida, porque nos regalas, Señor, todas aquellas bendiciones, no solo las materiales, sino también las espirituales. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, es decir, tú nos cuidas, tú nos proteges. Tú consuelas, Señor, en donde hoy hay dolor por la pérdida y la partida de un ser querido. Sabemos que tú pones ese consuelo, esa fortaleza en los corazones de aquellas personas quienes han perdido un ser querido. En donde hay enfermedad, sabemos que tú colocas sanidad, colocas la salud. Y en donde hay faltantes, Señor, de dinero, de mal está la gente en las finanzas, Señor, tú das la provisión. Y por eso pedimos, Señor, que no hayan obstáculos para que podamos recibir, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, esa provisión. Pero lo más importante, Señor, es que no importando las circunstancias, las necesidades, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada esté enfocada en ti. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que continúas haciendo cada día en cada persona que se acerca confiadamente a ti, que tú por tu bondad has llamado al arrepentimiento y has regalado, Señor, salvación. Gracias porque lo más importante es no cómo comencemos, cómo empecemos, sino cómo terminemos. Y nada nos apartará de ti, Señor, porque tu palabra dice que ni la muerte nos apartará de ti. Y entendemos que el día que partamos de acá es una transición para ir a ver tu gloriosa presencia, Señor, para poderla ver, para poderla disfrutar, Señor, porque en esta tierra estamos de paso. Gracias, Señor, y que seas tú dando consuelo al corazón dolido por la pérdida de un ser querido. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos, pero también te pedimos que hables a nuestra mente, por favor, y a nuestro corazón, en tu bondad, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Iglesia, hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y vamos a leerlo del 25 al 28. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Es una palabra fuerte la que el Señor da a esta gente, a estos fariseos, a estos expertos de la ley, a estos sabios de la época. Vamos a llamarlos así. ¿Y sabe qué es lo triste? El Señor les ha venido predicando durante mucho tiempo, pero como ya sabemos, ellos han rechazado la palabra humanada, o sea, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él les dice, ay de ustedes. Estos ayes, este ay de ustedes, significa una advertencia de que si no cambiamos, si no cambiaban ellos, no sabemos a dónde iban a llegar ellos. Pero permítanme proponerles, ¿en qué
área de estas que el Señor está hablándoles a estos fariseos, nosotros necesitamos revisarlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo está nuestro corazón, porque ellos estaban llenos de rituales y de normas, que era únicamente una religiosidad. Y ellos lo hacían porque se creían que era más solemne y se creía que a los ojos de los hombres iba a tener más respeto y ellos ganarse ese respeto de lucir muy bien por fuera, inclusive los utensilios. No los limpiaban por dentro porque ellos estaban convencidos que ese vaso, por el solo hecho de estar dedicado en el templo para los usos santos que ellos llamaban, los solos recipientes ya por sí eran los que iban a santificar a las personas y a cambiarlos, cumpliendo con rituales. Ni siquiera los limpiaban para liberarlos de gérmenes, sino le daban un poder a esos utensilios que no tenían. Y de igual manera a todas sus ropas, a todo lo que ellos utilizaban en las ceremonias religiosas. Y esas ceremonias no iban a cambiar ni a transformar a nadie. De pronto iban a impresionar a unos cuantos. Y ellos, eso era lo que les gustaba, ser enaltecidos, entre comillas y subrayados, ser respetados por el pueblo, que le dieran ese puesto de preeminencia a ellos y no realmente a la palabra de Dios. Esto molestó mucho al Señor Jesús. Y yo les propongo que nos revisemos nosotros. ¿En qué nosotros estamos colocando fachadas y realmente no estamos abriendo nuestro corazón a Dios mediante su palabra? Porque ¿de qué nos sirve decirle a la gente todo bien, y salimos con cuentas malas, con cuentas no claras? Ejemplo, él habla del robo y del desenfreno y habla también claramente en la otra parte, en el versículo 28, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Entonces, ellos no enseñaban la palabra de Dios como estaba establecida en la verdad y simplemente acomodaban y simplemente se habían interesado por colocarle cargas a un pueblo meramente externas, pero no compartían la palabra de Dios tal como el Señor la había inspirado y la palabra de Dios que tenían para la época. Los mandamientos, el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas y la ley. Y ellos no estaban interesados en cumplirla, porque claramente el Señor también les dice al pueblo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando ellos querían leer las Sagradas Escrituras de la época, a eso se refería el Señor, cuando en verdad daban la importancia a la palabra de Dios. Pero qué bueno que ustedes y yo entendamos que la palabra de Dios está para respetarla, está para escucharla, pero también para llevarla a la práctica. Por eso todos los días tenemos una cita con Jesús. Y yo quiero leerles en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, y dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo han aprendido de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Y qué es la santificación? Una vez aceptamos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando yo digo aceptamos, es porque Él salió a nuestro encuentro. Nos regaló esa capacidad de ver nosotros en qué condición estábamos y arrepentirnos y acercarnos a Él. Y Él nos ha perdonado. Y empieza ese proceso de santificación. Y dice claramente en el versículo 3 que estoy leyendo del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Él es el que hace la obra en nosotros con la persona del Espíritu Santo mediante su palabra. Y nos dicen que se aparten de la inmoralidad sexual,
que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Por qué traigo este texto bíblico? Porque el Señor Jesús les dice a ellos, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y también leí el versículo 28 de Mateo 23, pero en el Mateo 23, en el versículo 25 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos ¿de qué? De robo y de desenfreno. Entonces el Señor ha puesto en nosotros el dominio propio. Nosotros solos no podemos, pero llevando una relación, una comunión con Dios, viviendo en santidad, esa obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos de disponer de tiempo para Él, de nuestro tiempo también para leer las Sagradas Escrituras, meditar en ellas, analizarlas, discernir y entender que a Dios no le agrada que nosotros demos rienda suelta a lo que el cuerpo quiera, a lo que la mente piense, sino lo que Dios dice y lo que Dios quiere que hagamos, hagámoslo. Y tengamos en cuenta también el siguiente cita bíblica. Yo quiero leerles primera carta de Juan, el capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Mis queridos amigos y hermanos en la fe, si nosotros decimos que creemos en Dios, no podemos seguir ni en robos, ni en desenfrenos, ni en maldades, es decir, en otras palabras, en las obras de la oscuridad, en aquello que si nos vieran en privado lo que estamos haciendo en público, ¿nos le agradaría a Dios? ¿Nos avergonzaría a nosotros? Entonces la invitación es que vivamos como hijos de Dios, que Él es la luz, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, ay de ustedes, fariseos hipócritas, dice el Señor. Pero permítanme, y de pronto es un poquito duro, pero ¿qué hay de nosotros con nuestra relación con Dios? Pues hoy es un buen día para que saquemos de nuestra vida todos aquellos inclusive pensamientos feos de maldad, de robo, de desenfrenos, de injusticia, que se puedan estar anidando en nuestra mente, aun cuando en nuestro corazón no. Y en el ser interior de un cristiano, con una medida de fe clara en Cristo Jesús, se tiene que ver los resultados de que hemos sido salvos para buenas obras. Y esas buenas obras es que se tiene que ver frutos, unos frutos que demuestren un verdadero arrepentimiento, que ya no estamos practicando nada de eso, pero que tenemos que tener cuidado. Y por eso necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y claramente hoy el Señor nos llama a que ya no sigamos en necedades y terquedades, en la oscuridad, sino que si decimos ser hijos de Dios, permanezcamos en Él. Y Él es la luz, esa luz que alumbra nuestro camino, que nos guía y que nos dirige a un puerto seguro, a un sitio seguro que es la vida en Cristo y una vida eterna desde esta tierra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque aun cuando a través de tu palabra tú nos muestras y nos llamas a nosotros también a ese arrepentimiento, a ese corregir a través de estos ayes, porque si bien es cierto, esta palabra era para esos fariseos hipócritas de la época, trasciende en el tiempo y la podemos tener hoy para nosotros filtrar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras acciones a través de tu palabra. Perdónanos en todo aquello que hayamos caído en religiosidad, en hipocresía, o en robar la paz, o en robar alegrías, o quedarnos con algo que no nos pertenece a nosotros. Hoy es un buen día para que devolvamos la paz, la alegría, y si no estamos dando hoy día un arrepentimiento
que nos conduzca no solo a pedirte perdón a ti, sino que en verdad de lo que tú nos has dado, que tú nos has perdonado, también nosotros perdonemos a otros y no le robemos a otros la posibilidad de llegar a ti, que seamos un buen testimonio y que acerquemos a otros a que tú, Señor, seas el centro de su vida, para que nosotros no seamos piedras de tropiezo. Y Señor, ayúdanos a no vivir en ningún desenfreno por causa del alcohol o de drogas inclusive, porque hay personas que aún escuchando de tu palabra, Señor, y decimos que te creemos, pero no te obedecemos. Y hay personas que aún están ahí cautivos por las drogas, por el alcohol o inclusive en actos inmorales en sexualidad, aún todavía viendo pornografía. Yo te pido, Señor, que por favor cortes con eso y, Señor, que no haya ninguna práctica de maldad, ni siquiera en nuestra mente hayan pensamientos negativos en contra de alguien. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz, es decir, estar escondidos en ti mediante tu palabra y por el sacrificio que mi amado y mi Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por tu iglesia. Por cada uno de nosotros te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti y pedirte perdón. Señor, ayúdanos para que hoy tengamos en cuenta tu palabra y nos dejemos guiar por ti y vivamos en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, buen reto, dejar hipocresía, robo, desenfreno, maldad. Nada de prácticas de eso y vivir en santidad, porque Cristo es nuestro Señor. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.